Muy buenas tardes, comienza el Café de Periodistas con muchos temas. Sin duda en España y en todo el mundo está situado en Venezuela una situación límite en la que se encuentra este país, hermano de muchos canarios, y que realmente lo que nadie sabe es cómo va a terminar. Sabe todo el mundo que Maduro va a caer, pero no sabe cuándo. Y sabe todo el mundo que el señor Guaidó va a ser el que sea el presidente hasta que se convoquen las nuevas elecciones, pero nadie sabe tampoco cuándo va a ser. A excepción de don Manuel García Dene. Buenas tardes, don Manuel. Hola, buenas tardes, Usted, me imagino que alguna idea tendrá. Yo no tengo ni idea. Es verdad que lo que usted dice va a ser así, pero también es verdad, como usted bien dice, que no se sabe cuándo, porque al margen de quienes son los actores directos están los actores que deciden. En este caso, China y Rusia están jugando a favor de Maduro, mientras que Estados Unidos se ha posicionado claramente a favor de los aspirantes opositores. Y desde esa perspectiva es desde donde hay que hacer el análisis, porque si Estados Unidos está amenazando ya con incluso el ejército, si no lo hace, va a ser por la presión que haga China y Rusia. Es decir, que China, que es una dictadura, pues está apoyando al señor Maduro, y la Unión y en este caso Rusia no es una dictadura, pero es una dicta blanda. Fue el primero que se decantó por Maduro. De todas maneras, el problema va a ser cómo también. Cómo se consigue ese trasvase, si se consigue por medios pacíficos o entramos en una guerra civil. Yo espero que no, y espero que se tranquilicen y que Maduro, de todas maneras, la respuesta de hoy de Maduro ha sido tajante con respecto a Pedro Sánchez. Hablaba incluso de manos ensangrentadas, o sea que de alguna manera yo espero que no, porque hay mucha población que está demandando ese cambio y yo creo que Venezuela necesita ese cambio para salir de donde está. Y Carlos Insa, Pedro Sánchez ha reconocido, como estaba previsto hoy, precisamente al nuevo presidente de Venezuela, a Guaidó, pero en este caso, Carlos, también lo ha reconocido la mayor parte de los gobiernos de Europa. El problema es que Maduro ha pedido ayuda a Dios, en este caso al Papa. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a ver. No, hombre, no, ha pedido al Papa para que con su ya se agarra a lo que puede este hombre, en fin. Lo de Pedro Sánchez pues ya le valía. Yo creo que ha perdido una oportunidad de oro para liderar. España tiene mucho pendiente con Venezuela, no solo por toda la migración, sino porque la mayoría de las grandes empresas españolas están asentadas allí. Y hay mucho hermanamiento, y yo creo que España, en este caso a través de Pedro Sánchez, quizá por esa presión que probablemente le haya hecho Podemos, que gobierna con él, y que Podemos sigue siendo partidaria de decir que en este caso Guaidó es un golpista contra un régimen democráticamente elegido. Y ante esa presión de Podemos, probablemente Pedro Sánchez por eso no haya reaccionado de la forma que lo ha hecho hasta hoy. A pesar de que la Unión Europea ya había reconocido el cambio de régimen, y había reconocido a la figura de Guaidó, España lo ha hecho 10 días después. Con lo cual a mí me parece, opino como muchos opinadores, que viene tarde y que viene a sumarse a lo que hacen el resto de países de la Unión Europea. Y de nuevo vuelvo a insistir, lo que habéis dicho antes, o sea, son dos regímenes dictatoriales, como son China, como es la Unión Soviética, como es Irán, son regímenes dictatoriales o con democracias de dudosa credibilidad, las que están apoyando un régimen totalmente dictatorial que ha violado derechos humanos. Apoya, Cuba, claro, lo mismo, exactamente lo mismo, otra dictadura. No, o sea, todas las dictaduras se apoyan a sí mismos, y en este caso, bueno, pues en este caso Podemos, pues como parece ser que ha recibido ayuda de este régimen para poder progresar y salir adelante en la democracia española, pues también es partidario de este régimen, y con la boca chica pues están ahí como viendo a ver de qué manera pueden capear el temporal para poderse pronunciar, porque es una situación insostenible. Carmena, que últimamente está llevando un discurso contrario al propio Carmena el otro día aceptó que era un régimen dictatorial. Digo que era una dictadura y vergonzosa y vergonzante. Y a mí, vamos a ver, no vamos a hacer ahora la guerra entre nosotros, pero hoy oía a Felipe González en una televisión, creo que era Antena 3, con Susana Griso, creo que era. Y es que él lo venía a decir, dice, oye, pero es que
Porque muchas veces dicen, no, es que esto es izquierda-derecha. Oiga, que aquí no estamos ni de izquierda ni de derechos derecha. humanos. Aquí estamos defendiendo que, y además nadie quiere que haya guerra y nada, sino que el señor Maduro se vaya por las buenas o permita a las organizaciones internacionales que hagan unas elecciones libres, y sobre todo lo que necesita es que el ejército, porque hay que decirlo así, es decir, de que el ejército dejen de apoyar mayoritariamente al señor Maduro, que por miedo y por otras cuestiones de, en fin, de corrupción el ejército y y estos corruptela. países de los que estamos hablando también, en el momento que lo dejen. Eso es así. Pero aquí en España, por ejemplo, en el caso de la postura que ha tomado Pedro Sánchez, también es bastante sintomática, porque en relaciones públicas de Maduro en el extranjero ha sido el señor Zapatero. El señor Zapatero se ha pronunciado 1.000.000 de veces a favor del régimen de Maduro y diciendo que la situación de Venezuela se debía a la presión internacional que estaba ejerciendo los Estados Unidos, que si no en Venezuela se comería estupendamente y se viviría a cuerpo de rey. Otras declaraciones que ha hecho el propio, en este caso, bueno, ya no hablo de Monedero, ni hablo de Pablo Iglesias, ni hablo de... Pablo Iglesias ha reculado. Ni hablo de de Izquierda Unida, claro que están reculando todos, ahora están reculando todos, pero hasta antes de ayer mantenían que era un régimen democrático en el que se hacían 3 comidas al día, y vuelvo a insistir, Zapatero era el relaciones públicas del régimen de Maduro hasta antes de ayer, que no sabemos lo que dirá ahora. Lo contrató como intermediario, finalmente ha sido un fracaso, porque no ha servido para nada. Y la verdad es que no se ha lucido precisamente Zapatero en estas negociaciones, ¿no? Hombre, yo creo en primer lugar que tenemos que tener en cuenta que España no puede tener un papel tampoco subsidiario de otras potencias, porque entre otras cosas hay unas enormes inversiones, intereses en general, tanto de inversiones como de población española residente en Venezuela. Aparte es un país que habla español, que está en la órbita de lo que ha sido la historia española en el mundo. Y yo creo que ahí se entendía esa presencia de españoles jugando en uno y en otro lado, en este caso pues Zapatero. Y yo creo que también la posición de Pedro Sánchez no puede ser una posición que él improvise en un momento determinado. Está condicionada por el papel que está jugando también Zapatero, está condicionada por la posición que ha tenido Podemos en el gobierno de Maduro, y no hay que olvidar que él está gobernando precisamente con esa gente. O sea, muchas veces uno no hace solo lo que quiere, sino que tiene que adaptarse a lo que quieren los que están con uno. Y en este caso creo que en cierta medida es coherente y ha intentado por lo menos desmarcarse inicialmente de lo que parecía una imposición de Estados Unidos, porque realmente no hay nada nuevo en el panorama, simplemente es que se ha sacado de la chistera a Guaidó para que liderara lo que venía ocurriendo desde hace mucho tiempo. Pero Guaidó es el presidente de la... presidente de la Asamblea Es el presidente de la Asamblea Nacional. Y ahí es cuando nace... Para entenderlo, es el presidente del Parlamento, para entenderlo. Exacto, y ahí es cuando surge el conflicto y la legitimidad de la democracia, en este caso de Maduro, porque hasta ese momento los venezolanos votaban y mayoritariamente ganaban el chavismo. En este caso, ¿qué pasó? Que la Asamblea Nacional ganan mayoritariamente los opositores, claro, y no es reconocida por el presidente. Y además se inventa otra cosa paralela para decir que la Asamblea Nacional ya no existe. Sí, le quita los poderes legítimos, se inventa utilizando y en este caso forzando la propia Constitución bolivariana para intentar quitarle los poderes al Parlamento. Es que si usted le quita... Es que además, sobre todo, ¿qué controla Nacional? Maduro? Controla el Poder Judicial, porque ese es el problema. ¿Cómo va a convocar Maduro unas elecciones, como él dice, si nadie se fía de él? Si es que él encierra a los opositores, ya lo cerró en las anteriores elecciones. Ya fue a casa de Guaidó. Pero en este caso, Pedro Sánchez ha tomado una posición muy tibia y siempre a rebufo de lo que hacía la Unión Europea. Por lo que hemos explicado, tanto Manolo como yo, por esas condicionantes que él tiene de Podemos, de Zapatero y de su partido, y en fin. Y no ha tomado la decisión que tenía que haber tomado de cortar, coger y directamente tomar una decisión tajante como representante. Desde el primer día, no solo reconocer a Guaidó, claro, sino coger y todos los bienes financieros y económicos del gobierno de Maduro en España, inmediatamente tomar el control de ellos. Claro. Eso lo tenía que haber hecho ya.
No sabemos si lo va a hacer, de momento no lo ha hecho, pero desde luego lo tenía que haber De hecho. todas maneras, hacerlo a partir de ahora. de todas maneras, si hubiera hecho esto, ahora le está llamando Pelele, si lo hubiera hecho eso, ya no sé lo que lo hubiera llamado. Bueno, en cualquier pero caso, también Lanzarote se manifestaron. El lenguaje de Maduro siempre ha sido el mismo, Bueno, con el lo señor cual, Maduro- que te llame Maduro cualquier Digo descalificativo. que ayer no, el fin de semana se manifestaban en todo el mundo y aquí también en En Lanzarote, pues lo que es la comunidad venezolana, que es muy importante, muchos venezolanos, muchos canarios fuimos a Venezuela. Muchos siguen viviendo allí, muchas familias, de Y se esta han ve- gente que y se se ha han venido tenido que para venir acá, la mayor parte. hay muchos que todavía pero están ahí. Después de los gallegos, es la Algunos segunda de ellos. comunidad Sí, la segunda comunidad mayor que- sí. de españoles residentes En Venezuela. Y no, pero que se están saliendo, vamos, se están huyendo a Sí, Colombia, a Perú, la mayor parte de la población, porque realmente ya es que están en unas condiciones, que es lo que yo, a veces, cuando veo a alguna gente supuestamente de izquierda, ¿no?, defendiendo o tratando, como decía Carlos, de Como poner... decía Rejón, que hacían 3 comidas al día, que estaba fantástico va? el régimen, o sea, que Hay era una una cosa hambruna extraordinaria. terrible allí, ahí y un ejemplo queda- de democracia a seguir, decía Ha Fernando arruinado Madero. el país, entre otras cosas porque No lo tienen para mantuvo comer. por la suerte que tuvo cuando llegó con el tema del petróleo. Sigue siendo Venezuela, que es la cosa más increíble, uno de los países más ricos de América, por supuesto. Por eso es la desconfianza hacia Económicamente, Estados Unidos. por la reserva y por el petróleo, que es creo que el segundo país que mayor reserva tiene del mundo, si no el primero, uno hablan de primero, otro de segundo. ¿Cómo puede estar un pueblo? ¿Cuántos habitantes tiene Venezuela, Manolo? Como 20 millones. 20 millones. Bueno, creo que 3 es la diáspora que ha salido en los últimos años. Pero no solo eso, la huyendo. corrupción que hay Y en el y propio contactos con el ejército narcotráfico también, y tú ves cómo los propios familiares de Chávez en Madrid se les ve vivir a cuerpo de rey, se les ve con unas comilonas, una ostentación, una cosa tremenda, cuando la gente se está muriendo no tienen ni medicinas, no tienen ni... tienen nada. Y mientras tanto aquí vemos como los comunistas de aquí, la gente de Podemos, etcétera, etcétera, que se las dan de progres y de Viviendo no en sé qué, Galapagar, también, pues viviendo en casas chalet. de... Eso da igual, pero Bueno, pues haciendo loas del régimen chavista. Pues oiga, por favor, Más que dejen loa- ya de confundir y de Yo creo que ya engañar. LOA no hacen, porque ya... No, ahora ya, claro, porque ya es vergonzoso. Ya es tan vergonzante que ya no pueden hacer LOA. Ahora lo que hacen es que ahí tienen, pero no pueden. Es que, lo decía Felipe González, es que no se puede poner, no podemos poner una actitud equidistante. Tenemos que apostar por uno o por otro. No nos podemos mantener en este tipo de cosas cuando se saltan los derechos humanos, se detienen a periodistas. Hay gente en la cárcel, políticamente, desde el propio jefe de lo que era el régimen opositor, en este caso, está todavía ahora bajo vigilancia No, carcelaria. no, pero en además su esta casa. gente critica a Vox, que es un partido democrático, que ha salido elegido en las urnas, que no tiene ni un ápice de que ir contra la democracia, que puedes estar de acuerdo o no puedes estar de acuerdo. Eso, cada cual que haga lo que quiera. Y sin embargo no son capaces de criticar a un régimen que se pasa los derechos humanos por el forro, que detiene a la gente, que ejecuta gente, que mata al pueblo de hambre. Y contra eso son incapaces de decir nada. Pues el doble rasero de la izquierda en este país es la verdaderamente lamentable. Y lo que quiero decir es que, Estoy con- evidentemente, antes del régimen chavista, Venezuela precisamente no podía presumir de tener unos regímenes, en este caso unos gobiernos, que fueran eficaces y eficientes, o que no hubiera corrupción, que la había. Pero es que, sí, claro, si para defender ahora esto tenemos que atacar lo otro... Hombre, yo creo Estoy que, es que mirando- el régimen tuvo una justificación para su nacimiento, que fue precisamente la enorme corrupción alrededor del petróleo que había ya en Venezuela desde los años 60. O sea, quien les Siempre lo ha hable habido. del segundo gobierno de Caldera, quien le hable del gobierno de Carlos Andrés Pérez, quien le hable de otros gobiernos que ha habido antes de que llegara Chávez, eran realmente corruptos. Y además había lo que se llamaban los ranchitos, que son bolsas de miseria tremendas. Usted iba a Caracas y veía los ricos aquellos llenos de chabolas, de gente que ni siquiera contaba. Si es verdad que mantuvieron durante un tiempo una clase media, medianamente bien, que daba apoyo a ese gobierno. Pero lo que hizo Chávez fue revertir esa situación, recuperar la Cuba, mayoría de pues gente como que en estaba Cuba en contra esos Batista, ranchitos como en Cuba y se contra Batista, benefició pero luego llevan precisamente 60 años de del dictadura. potencial económico que tenía Venezuela, porque tenía mucho petróleo y además el petróleo estaba muy caro, que le sirvió a convertirse en una potencia incluso en su entorno, con médicos y profesores cubanos que iban a esas zonas donde no entraban los venezolanos, no querían entrar por miedo. Esa situación se desvanece por la situación económica, pero también por la falta de liderazgo
del chofer de guaguas este que pusieron allí. De eficacia y de eficiencia. Entonces, y de que la corrupción ya que antes había se ha triplicado. Pero ya con Chávez, como Y que se ha Chávez ya triplicado la estaba en esta corrupción. situación. De todas maneras, Yo lo que me gustaría hablando cuando de las eso que declaraciones- defienden ahora el régimen del amigo Maduro, que fueran allí y vivieran allí. Porque es que a veces, oye, aquí te hacen una cosa así y tú lo criticas, allí te puede cortar el brazo y parece que lo de allí no le duele. Y luego ¿no? cuando hablas de Venezuela, dices, ¿por qué no hablan de Arabia Saudí, que es un régimen también? Sí. Arabia Saudí también es un régimen, pero es que, No, un régimen pero es que los dictatorial. lazos que tiene España con Venezuela, los intereses económicos que tienen, los intereses de familias, de enraizamiento familiar y de es cultural, enorme, enorme. es uno que no los tenemos con ningún otro país, o con muy pocos países los tenemos. Y para que esta gente venga a compararlo ahora con las dictaduras maneras- la dictadura de Arabia Saudí. Que bueno, que en cualquier caso se puede criticar. Yo no voy a caer También, que se critique, No, pero simplemente en el te voy a- error en este caso, de otro socialista histórico como era el segundo de Felipe, Alfonso Guerra, que dice, bueno, por lo menos Pinochet era una dictadura y había que cargársela, pero por lo menos mantenía al pueblo con bocadillo, tenían comida, tenían comida, que no pasaban y no hambre, pasaban no pasaban hambre, necesidades. y Chile fue uno de los países que económicamente de esa zona fue la que más creció. pues, Es un error porque en cualquier caso no se puede defender una dictadura. No, simplemente lo que hablábamos antes de Podemos, de Echenique, y es verdad que ya hizo la declaración pública. Podemos llamar insensato e irresponsable a Sánchez por reconocer a Guaidó como presidente y acusa al gobierno de hacer seguidismo de Trump. O sea, que Eso son ya lo declaraciones dice ya. públicas, Pablo Echenique. Siguen, o sea, insisten, es lo que yo te estoy insisten, diciendo, no insisten. es con la boca chica, es con la boca grande. O sea, ha Claro. hecho declaraciones a todos los medios. Ellos están en contra de Vamos a ver esa- cómo acaba, pero de esto esa no tiene declaración. pinta de acabar bien si Maduro Por no eso tiene te la digo, responsabilidad lo importante suficiente es Pero el otro día cómo se salió en acaba. una entrevista. para salir tranquilamente. Pero si dice que está armando al pueblo, además. O sea, que es peligrosa la Sí, situación. por está eso muy te digo peligrosa. Porque está creando, de qué manera se claro, puede haber está ese creando trasvase. un mecanismo de autodefensa del pueblo, problema. armándolo y, Pues, y eso pues puede ahí estallar. nada más Y que estando podemos, Estados para Unidos evitar que haya un detrás, derramamiento de sangre, una guerra civil, lo único que se puede es que el ejército pues empiece a cambiar de bando. Bueno, vamos con otros asuntos porque de este vamos a seguir hablando. No tiene que ver nada el problema que hay allí con el de Somos, que es un partido, oiga, que tiene su dignidad porque sacaron unos buenos resultados de la nada en las últimas elecciones, pero que está ahora mismo en descomposición para algunos, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, pues eran pocos y parió la abuela, como dice el refrán, ¿no? Sí, efectivamente, el problema es que es verdad que tienen un apoyo de unos 3.000 votantes en las últimas elecciones, pero también es verdad que han decidido moverse de donde estaban y eso puede tener un fuerte castigo para ellos. Todo el mundo daba casi por hecho que en caso de que no fueran solos, irían acompañados de Podemos, que era un poco la operación que estaba preparando lo que se llama la izquierda de Lanzarote. En el último minuto, pues se agarraron a la opción de ser ellos los sustitutos de Gladys Acuña en Nueva Canaria. Nueva Canaria es un partido que apenas tiene representación propia en la isla y Somos parece que quiere estar en el Parlamento, o algunos líderes de Somos, porque ha habido una división importante. Son apenas 50 afiliados, pero ya ve usted para todo lo que dan. Sí es verdad que tienen un capital importante, que son esos votantes, pero también es verdad que los votantes son una cosa muy fluctuante. Si le votaron precisamente por ser distinto a lo que quiere ser, posiblemente va a tener dificultades para captar ese número de votos. Lo decía porque hay un hombre que hay que reconocer que apoyó a Somos, es el concejal de Aría y teniente de alcalde, en este caso de José Pérez Dorta, que gobierna junto con Coalición Canaria en Aría, y es un hombre, la verdad que personalmente pues siempre lo he tenido en buena consideración, me parece un hombre honesto, trabajador, y bueno, que ha anunciado precisamente que ya abandona la política, pero bueno, no le ha gustado nada la forma y manera que se ha empleado en Somos precisamente en esas votaciones, es uno de los que ha presentado una reclamación, o no se llama esa reclamación, o impugnación a las votaciones, porque creen que se han hecho inscripciones, dice, a la zorruna, ¿no? Hay división, hay diferencia entre el argumento de unos y otros. Paula Corujo, que es la que más ha tenido la voz cantante, porque a Borja yo no lo he escuchado muy poco. No Borja sé si es que dice quiere que a un nosotros, poco pasar nosotros esa lo hemos parte. invitado, para que lo sepas, Paqui, en varias ocasiones,
y el hombre con, no sé, dice que espera que un poco que se baje un poco la temperatura, porque considera que en este no es el momento para debatir, pero sigue diciendo, o de récord, es decir, a nivel personal, que no se ha hecho ni una sola trampa, que no Ellos dicen que no, que esas 20 no personas de las que hablaba tanto persona. Tomás López, que también habló de esas 20 personas de más en el último momento, como las de las que habla José Pérez Dorta, esas 20 personas no existieron, que el censo no varió desde la última asamblea hasta ahora, que es lo que tenía que mantenerse. Vamos a ver qué pasa. Yo me imagino que esto tendrá un organismo interno, pero sí es verdad que lo que se ha demostrado es que estos partidos nuevos a mí me llama la atención, porque eran partidos que venían un poco a diferenciarse del resto, y lo que están demostrando, por lo menos en mi opinión, es que todos son iguales. Es que el tema de una vez que llega el tema de las elecciones, las listas electorales, yo quiero estar, tú no quieres estar, y ahí se resume todo, porque es lo que hemos visto, yo por lo menos he visto en el tema de Somos. No sé qué pasará, yo creo que ha sido una mala opción por parte de Somos, pero es mi opinión personal, no sé qué pasará, porque bueno, los votantes son cambiantes y pueden decidir una cosa u otra, y Nueva Canarias no tiene implantación aquí en Lanzarote, por mucho que diga Armando Santana que bueno, que tiene un montón de gente nueva que se ha unido al partido, y yo lo veo muy difícil, pero sí es verdad que para mí han demostrado en esas reuniones y tal, que lo importante es dónde voy a estar yo, y no el mensaje que esa confluencia de izquierdas quería prolongar a toda la sociedad. Y es decir, nosotros, da igual que esté en el 1, en el 2, en el 3, que lo he oído yo a Leticia Padilla, sí que se lo he oído, da igual que esté en el 1 y el 3, que lo importante es el programa y lo que queremos hacer en la isla. Yo en Somos no lo he visto, en el último movimiento que ha hecho. Bueno, pues ya ahora después vamos a tener a Tomás López para hablar un poco de esto, para hablar también del Cabildo y de su situación personal y de su propio futuro. Pero antes, Carlos, hay una noticia que hoy nos hemos enterado por la mañana, y es que el Tribunal Supremo finalmente ha dejado con vida a lo que es el plan especial de la Jeria, que de alguna manera todo el mundo creía que estaba ya muerto. Bueno, no es que lo haya dejado con vida, ha admitido... Pero por lo tanto no cae. No, ha admitido un recurso de BTL y Juan Francisco Rosa, que son los dueños de la bodega Stratus, contra la sentencia que anuló el plan de la Jeria del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, del año 2013. ¿Qué significa esto? Pues es muy importante, porque ya todo el mundo da por muerto el plan de la Jeria, y las bodegas están ahora mismo todas en una situación de irregularidad, salvo alguna que se ha conseguido, que está regular, el resto están todas fuera de ordenación, y en este caso, pues este recurso va a dar aire al plan, va a darle vida al plan por la posibilidad, porque en este caso lo que admite el Supremo es, entiende el recurso de los abogados, en este caso de Bodegas Stratus, que el plan quizá no debió tumbarse en su integridad, que quizás debió tumbarse desde el momento en que se cometió el defecto que lo anuló, y no todo lo que se había hecho anteriormente. ¿Qué defecto lo anuló? Que el alcalde de Tinaje en 2011 presentó un recurso contencioso diciendo que había varias casas que se habían quedado fuera de ordenación, que quería que por favor se metieran, y presentó el recurso. Y en este caso le dieron la razón. ¿Qué hizo el gobierno? Metió las casas, retomando el plan desde su error inicial, metió las casas que se habían quedado fuera de ordenación, no lo sacó a exposición pública y lo aprobó definitivamente. ¿Y esto fue por lo que lo tiraron? Y entonces, ¿qué pasó? Que la empresa El Camellito de no sé qué, que era una empresa con intereses en en la Jeria, lo recurrió diciendo, oiga, es que se tenía que haber retomado, se tenía que haber vuelto a sacar a exposición pública porque fue un cambio sustancial, y por lo tanto ese plan ese cambio que se ha hecho es nulo. Un error formal, es nulo, hay que anularlo. Entonces el Tribunal Superior de Justicia de Canarias les dio la razón y anuló, pero anuló todo el plan. En 2016. En 2013. En 2016. El recurso se puso en 2013. Y anuló todo el plan. ¿Y qué pasa? Pues que los abogados, en este caso de la bodega, dicen, oiga usted, todo lo que se ha tramitado hasta el momento del error no debería ser anulado. Debería ser anulado en el momento que se cometió el error, por lo menos y lo que se hizo a posteriori. Pero todo lo demás es correcto.
Entonces, el Supremo, con mucho sentido común, porque además ya había mucha mar de fondo con ese asunto, porque entonces la mayoría de los planes se los estaban cargando por esa cuestión. Entonces, la mayoría de los planes, no había manera de sacar adelante los planeamientos. Oiga, usted me tira por una cuestión, un planeamiento, por eso ya en costas, recordáis que el plan general de Yaiza se lo han tumbado solo por el tema de costas, no lo han tumbado entero, cuando a lo mejor el posicionamiento... Han tumbado lo que ha afectado a costas. Exacto, pero es que en otras consideraciones se tumbaba entero. Todo. Y en este caso el Supremo ha dicho, bueno, pues es que es sentido común, y es verdad, o sea, ¿cómo vas a tumbar un plan entero? Y entonces lo van a analizar y lo van a estudiar. ¿Qué supone eso? Pues puede tener mucha trascendencia para los pleitos que hay Pero en marcha. Carlos, una cosa, ¿me puedes aclarar para que la gente lo sepa, que es lo más que le interesa? Ahora mismo, ¿podemos decir que el plan especial de la Jeria está vigente? No. El plan de la Jeria, bueno, a eso ya es cuestión de... Ahora ya los juristas tendrán que decir qué es lo que hay. Pero el plan de la Jeria está anulado, pero no está ratificado por el Tribunal Supremo. Por lo tanto, si no está ratificado por el Tribunal Supremo, yo no soy jurista ni puedo tampoco pillarme los dedos con lo que voy a decir. Pero yo creo que está ahora mismo pendiente de lo que diga el Tribunal Supremo. O sea, y en este momento no hay una sentencia definitiva que lo haya tumbado. Por lo tanto, si no está tumbado, quiere decir que está de pie. Se puede entender o está así. medio cayéndose. Se puede entender así, pero como yo ni soy jurista, ni soy perito jurisconsulto, ni soy nada, bueno, pues tampoco mi palabra vale. De todas yo lo maneras, que digo lo es lo que que ha contado creo. Carlos es, a nivel jurídico, aquí el trasfondo es que ese plan especial de la Jeria que se lleva intentando aprobar en esta isla, que se dice fácil desde el año 2001, que se dice fácil, pues finalmente cuando se aprueba, bueno, por lo que dice Carlos, el ayuntamiento y después un particular, pues lo tumbaron por cuestiones que no tenía que ver nada con el fondo y la parte, digamos, mollar del plan, ¿no? Porque lo importante ahí, ¿qué era? Pues decir, el plan, lo que se puede hacer a niveles agrícolas. Claro, ¿qué se puede hacer? Pues bodegas. No se puede construir más que lo que hay. Las bodegas pueden tener un tamaño, que se ampliaba el tamaño para que las bodegas puedan guardar los depósitos, porque los tienen los tienen todos fuera de las construcciones, los tienen todos ahí al aire. Entonces se hizo un plan para ordenar, para que las bodegas se legalizaran, para que pudieran meter los depósitos y con unas medidas bajo rasante y bajo tierra y sobre tierra. ¿El que cumplía? Pues perfecto. El que no cumplía, pues debería adaptarse y lo que no se fue adaptable, pues fuera. ¿Qué pasa? Que como no interesaba que determinada bodega se legalizara, atacaron el plan y dijeron nos cargamos todo. Porque había políticamente intereses para que no se aprobara ese plan, por si acaso, que era lo único, porque ahí está afectada, para que lo entienda, una excelente bodega como Bodegas El Grifo. Todas. Estaba afectada Bodegas Bermejo. Estamos hablando de Bodegas La Jeria, Bodegas La Jeria, pero de marca. Pues hay 9 bodegas afectadas. Que son los que han salvado, porque yo lo digo sin complejo, hay gente que tiene complejo, yo no. Yo en esto lo digo, son los que han salvado La Jeria. Si no fueran por la bodega, lo sé, como lo sabe Manolo y lo sabe Paqui, Carlos quizás menos porque llegó más tarde. En los años 80 la Jeria estaba abandonada, se había dejado de cultivar. No sé la finca, ¿quién la iba a trabajar con lo duro que era? Si después nadie se compraba la uva, o cuando la compraban a precios que daban, vamos, y la pagaban, la compraban a bajo precio. Yo me acuerdo hasta a 30 céntimos y la pagaban ni se sabe cuándo. Bueno, en definitiva, curiosamente, como había una cuestión política contra la bodega, porque hay que decirlo, contra la bodega de Stratus, una cuestión del Partido Socialista, una parte del Partido Socialista, hay que diferenciarla, la que está, digamos, comandada por la Fundación César Manrique, era la que intentó cargarse el plan general desde el plan especial de la Jeria. Todo, no le importaba que perjudicara a Bodegas El Grifo, que perjudicara a Bermejo, a la Jeria, a la otra que está al lado de Stratus. ¿Cómo se llama la que está al lado de Stratus, Manolo? Rubicón. Le va a dar lo mismo. ¿Por qué? Porque el objeto último era que la bodega de Juan Francisco creían que por ahí podía escapar cuando ya creían que lo tienen cogido. Y eso es así, nada más que eso. Ahora, que se pueda o no Ahora es curioso discutir si se debe o no sacar adelante ese plan,
bueno, habrá gente que querrá que no, pero a mí lo que me fastidia es que lo que no quiere que salga no es por una cuestión Pero es curioso que esté desde en que contra se del tumba plan. el plan. Lo que están en contra es que De pueda una persona y de una legalizar. bodega en que pueda particular. No, el legalizar plan se trato. tumbó en 2013. Y después Desde 2013 hasta hoy, el gobierno de Canarias no ha hecho nada por recuperar el plan. Pero creo que fue en De 2016, hecho, presentó recurso en el Supremo, pero después desistió de ese recurso en el Supremo. Ese es recurso que ha admitido a trámite ahora el Supremo de Bodegas Stratus. También lo presentó el gobierno de Canarias y desistió el gobierno de Canarias. Habría que preguntarle al gobierno de Canarias por qué desistió, si el plan era suyo. Y el primero interesado en que se mantuviera el plan vigente y en vigor era el gobierno de Canarias. ¿Por qué desistió? ¿Es que alguien le presionó? ¿Alguien le dijo algo? ¿Alguien le dijo retira el recurso? De todas maneras, Carlos, Curioso, definitivamente el plan se anuló, no quiero corregirte, pero como estás ahí mezclando fechas, el recurso se presentó en 2013, pero el plan se anuló en 2016, noviembre de 2016. Sí, claro, pues Cuando fue ya Bueno, estamos en 2019, desde entonces no se ha hecho nada. Sí, no, lo digo porque una vez dijiste 2013. Sí, perdón, me he y otra- equivocado. Sí, y en otra 2013 vez- se pone el recurso y en 2016 se anula. es cuando se anula. Bueno, vamos con Tomás López, que es nuestro invitado de hoy lunes. Bueno, pues ya está aquí Tomás López, consejero del Cabildo de Lanzarote y uno de los líderes, en este caso, de la organización Somos Lanzarote, una organización que nacía en a comienzo del pasado mandato, pasada legislatura, como se le quiera llamar, legislatura. No se puede decir porque no se legisla ni en los ayuntamientos ni en los cabildos, pero sí en el Parlamento. En este caso, él se presentó al Cabildo de Lanzarote y daba la sorpresa, porque nadie esperaba que tuviera un representante, en este caso siquiera uno, y tuvieron dos. Buenas tardes, don Tomás López. Muy buenas tardes, estamos? Jorge. Muy buenas tardes, muy bien. Bueno, Tomás, antes de entrar, porque lo hemos llamado para el Cabildo, pero oiga, usted sabe que la actualidad lo que manda, que usted también fue periodista. Soy, no me lo han ¿También quitado. lo eres? No me lo han quitado, el título lo conservo. Sí. Pues, y en este caso sabe que la actualidad manda, y bueno, y Somos Lanzarote, pues está en un momento, unos dicen que en ebullición, otro de destrucción. ¿Usted dónde diría que está? Pues yo diría que estamos en un momento mínimo de confusión, eso sí, pero yo creo que se puede aclarar. Vamos a ver, lo que ha ocurrido es que ante un proceso que es legítimo, que es que había varias opciones sobre la mesa para concurrir a las próximas elecciones, dos que han sido las que han tenido cierto apoyo por parte de las personas que estamos dentro, una que apostaba, por la que yo siempre me he manifestado partidario, no porque me entusiasme especialmente una organización u otra, ni porque tenga nada en contra de las otras opciones, sino porque creo que para transformar las instituciones y dentro de lo que era el concepto con el que nació Somos Lanzarote, que era una especie de plataforma en la cual poder confluir personas y organizaciones diversas, creía que la opción de acudir a las elecciones con el resto de fuerzas de izquierda, en las que en esa mesa de la confluencia además se hablaba de que todo el que pudiese entrar dentro de ese panorama ideológico podía sumarse a esa confluencia, era la mejor. Pero bueno, hay otra opción que se presenta casi en el último mes, que es la posibilidad de ir con Nueva Canaria. Las dos son igual de legítimas, las dos permiten pues bueno, presentarse a Somos Lanzarote, pero en la confusión, y a eso es a lo que voy, es sobre todo cuando se da el proceso electoral. Se da un proceso electoral en el cual pues, no hay censo previo, no se conoce el censo, y eso que hay varias personas que lo solicitamos, yo fui una de ellas, que solicitamos el censo y no se nos entrega el censo previamente, que además no se avisa del momento de cierre de censo, que hubiese sido lo lógico, sobre todo porque los nuevos adscritos lo hacen a través de los coordinadores locales, de quienes están en las asambleas locales, ¿no? Y no se les avisa de en qué fecha se iba a cerrar el censo, con lo cual pues había una falta de información por parte de una parte de Somos Lanzarote, y luego cuando acudimos a votar, hay un total de, creo recordar, 20 y pico personas inscritas en un solo día, el día 14 de enero, que según el reglamento de Somos Lanzarote, pues no deberían haber podido votar si no han acudido previamente a 3 asambleas, y los coordinadores locales y todo el mundo te dice que esas personas pues no han acudido a esas 3 asambleas, ¿no? Es un mecanismo para evitar precisamente que se puedan dar este tipo de situaciones en momentos importantes como este, en el que nos jugamos el futuro, y yo creo que lo que ahora toca hacer es pues ponerle sensatez a esto, ponerle cabeza y poner reglamentos sobre la mesa para poder reconducir la situación. Pero Tomás, para ir por parte, yo he hablado con Borja a nivel personal, he hablado con otros miembros cercanos a Borja, y ellos desmienten totalmente que se hayan inscrito 20 personas en el último momento. Eso está en el libro de adscritos de Somos Lanzarote, o sea, no hay discusión posible cuando hay un documento oficial
que es en el cual se ascribe a las personas, y como todos los partidos políticos, una de las cosas que te manda la ley es a tener un libro de adscritos, y estos ojos lo vieron y otros compañeros también, que hay 20 personas adscritas el día 14 del 1 de 2018. Para entenderlo, ¿ustedes nunca habían visto a esas 20 personas por la asamblea? Yo no, pero tampoco pasa nada porque yo no las haya visto. Se trata de cumplir el reglamento, de que la Comisión de Garantías ahora, que es la que tiene que ser garante de este tipo de procesos, diga, esta persona, hay actas en las cuales se refleja que ha asistido a 3 asambleas, en ese caso podría votar, si no, pues no puede votar. Otras personas que, por ejemplo, no se encontraron en el censo, como no se repartió el censo, la gente no sabía si estaba o no estaba. Son equivocaciones, errores, yo no tengo por qué señalar especialmente, bueno, en este caso el secretario de organización es el responsable orgánico de adscribir a la gente, pero creo que si ha habido errores, de lo que se trata es de subsanarlo. Y ya dejo a mi compañero, ¿la Comisión de Garantía ya se ha reunido o no sabes nada? No lo sé, no lo sé. ¿Quién la Supongo compone? que sí, ¿La lo compone componen 3 miembros que son totalmente Independientes. independientes y no tienen cargos públicos ni orgánicos, precisamente para... ¿Ustedes se fían de ellos? Sí, sí. No queda más remedio, no hay que fiar. De todas formas, en ningún partido que yo conozco permiten que se afilien, que se inscriban o que se adscriban personas para votar en unas elecciones que se van a celebrar en días. Eso no lo admite ningún partido. Tampoco admiten que no se cumplan... Podemos, sí. No, el único que es Podemos, pero precisamente esa es la excepcionalidad que tiene, porque es un partido teóricamente abierto. En este caso, si hay personas, si son afiliados y además se les exige la participación en 3 asambleas, ya no se puede... No, eso es evidente. Entonces, Sí, así es evidente. que es un poco lo que yo tengo la impresión de que esto ha sido un procedimiento dirigido hacia un sitio que es lo que en cierta medida hemos venido comentando, si no denunciando, desde hace más de un mes en distintos medios de comunicación, y se nos ha acusado a todos de un poco estar interesados en que no se fuera a Nueva Canarias, porque eso sería la panacea para Somos. Por lo visto, Somos y Nueva Canarias será algo así, como yo que sé, como la gran revolución universal. Porque, y yo eso es lo que no entiendo, ¿qué es lo que se le ve tan importante a Nueva Canaria, a esa unión con Nueva Canaria, para que exista esta crispación tan grande interna en chicos jóvenes, pues la verdad, yo le llamo hombres, señores, si se les quiere decir así, pero gente joven que parecía que venían con mucha ilusión de crear algo distinto, cuando ahora lo que se van a meter es en algo que lleva ahí, si no 1000 años casi. Pues Manolo, tú ya has dado tu opinión y has dicho muchas cosas que a lo mejor yo en estos momentos, precisamente porque tengo puesta una reclamación y una impugnación a la Comisión de Garantías, pues no correspondería, pero mi opinión, voy a utilizar tu argumento pero a la inversa. O sea, yo lo que considero es que una organización como Somos Lanzarote, que ha tenido algunos éxitos en este tiempo, entre ellos los que nombraba Jorge, el hecho simple de haber aparecido en el panorama político en 2015 ya era un cierto éxito, ¿no? La capacidad de estar ahí cuando nadie lo preveía, una organización recién formada, pero también ha tenido algunos problemas, organizaciones que nos apoyaron en su día y que hoy no están o han tomado otros derroteros, una falta de implantación evidente, pues que a la hora de planificar el futuro, hacia donde deberíamos haber ido, esa es mi postura, es hacia, digamos, construir algo parecido a Somos Lanzarote, pero más grande y mejor y con más capacidad de transformar las instituciones desde dentro, que eso era lo que se pensaba al principio, ¿no? Desde que se formó esta organización. ¿Cómo se hace eso? Yo lo he dicho en varias asambleas, oiga, ¿por qué no desde Somos Lanzarote, ya que tenemos esto claro, por qué no somos un poco quienes abanderamos ese proceso de confluencia, ya que nosotros fuimos una confluencia en 2015 que sea tan o más exitosa que la de 2015 porque se pueden unir otros actores que en ese momento, por la marca, por la ola en la que estaban montados, no lo hacían posible? ¿Por qué no generamos, lo dije, me acuerdo en el Congreso, por qué no generamos una asamblea como las que se daban en 2015, abierta, en la que participe también Podemos, Izquierda Unida, gente que no está a lo mejor en la política activa, pero sí en el asociacionismo, en el ecologismo, en los derechos laborales, y que se puedan sumar a una candidatura, que eso es lo que necesita? No Somos Lanzarote, Tomás López, Borja Rubio, Carlos Meca, por nombrar algunos de los que estamos en este ámbito de la izquierda, sino lo que seguramente necesita mucha gente en Lanzarote, un espacio político en el que sentirse identificado. Y eso es por lo que he apostado. Luego todo lo demás, pues bueno, habrá compañeros que consideren que con Nueva Canaria se va, pues no lo sé, a donde quieran, ¿no? Y es respetable que también seguramente digamos, el argumento que se ha puesto sobre la mesa es el tema de los puestos, ¿no? O sea, yo por hacer un inciso, Tomás, yo he dicho aquí en esta mesa, antes de estar usted aquí unos días atrás, que el acuerdo con Nueva Canaria no tampoco era tan malo, incluso mucho mejor lo que le ofrecía Nueva Canaria Somos que lo que le ofrecía Podemos. Otra cosa es quiénes somos
quién es Podemos y quién es Nueva Canarias. Pero quizás precisamente esa es la gran diferencia que está planteando Tomás y es por donde yo lo veo. O sea, ha hecho su exposición de lo que somos y después ha dicho lo que puede significar ir a Nueva Canaria. Claro, y hay tal abismo en medio que es lo que yo no entiendo. Y precisamente eso es lo que me gustaría. Pero claro, si lo miramos desde un punto de vista personal, por eso porque hay incluso quien, bueno, tu propio medio, Jorge, que dice los ganadores de Somos con esta votación, los perdedores, hay que ver qué es eso de ganar o perder. O sea, yo si me lo planteo desde el punto de vista personal, yo he ganado. Yo soy candidato, debería ser candidato en un eventual pacto Somos Nueva Canarias, candidato al Cabildo de Lanzarote, número 1, cabeza de lista. O sea, que es lo que mucha gente se pega piñazos por ser, ¿no? O sea, yo podría decir que yo con eso he ganado, pero ¿de qué se trata aquí? ¿De ser cabeza de lista? Porque si se trata de ser cabeza de lista, yo también he ganado con esto y habrá gente, a lo mejor en Somos Lanzarote, que considera que ha ganado. Pero si de lo que se trataba es aquello que nos propusimos desde hace 4 años, que era conformar un espacio más o menos amplio con el cual poder ir a las instituciones y transformarlas desde dentro, esa es la pregunta de si hemos ganado o no hemos ganado con un pacto con Nueva Canarias, que me parece una organización completamente respetable, pero que no sé si cumple con esos objetivos que nos habíamos marcado. No entonces, sino también en el propio Congreso, en el propio Congreso de hace pocos días. No influye nada ideológico, es decir, no hay nada ideológico en la unión con Nueva Canarias o en la unión con Somos, con Podemos, porque alguna componente ideológica tiene que haber, o no, o es que Nueva Canarias o Nueva Canarias es igual que Podemos, o sea, desde el punto de vista ideológico, que también habrá algo, ¿no? Pero mi pregunta no es esa, mi pregunta es, ¿cree usted que esto se va a resolver por el Comité de Garantías? Es decir, que el Comité de Garantías dentro de X días, cuando sea, dirá, pues mire, tiene razón la gente que apostaba por no ir con Nueva Canarias. ¿Cree usted que va a haber ruptura? Yo desde luego lo creo, yo creo que el partido está totalmente roto, pero en fin, usted acláremelo. ¿Cree usted que va a haber acatamiento a lo que diga el Comité de Garantías o por el contrario cree usted que va a haber ruptura total? Y por otro lado, ¿cree usted que esto le ha hecho más daño al partido del beneficio que le va a producir? Con respecto al tema de la ruptura, yo puedo hablar por mí, ¿no? Yo, y lo reconozco, esto no lo había dicho antes, yo reconozco que yo tenía preparado, porque no me parece que se deba actuar nunca en caliente, y yo tenía preparado un escrito, en caso de que ganase de manera honrada, digna, o sea, honrada, todos honrados si se quiere, reglamentariamente legítima. Nueva Canarias tenía preparado un escrito en el cual ponía la candidatura a disposición de la Asamblea para que debatiésemos, como yo había defendido la otra postura, reconociendo lo primero, la victoria de una de las dos opciones y luego, oiga, que la Asamblea debatamos si yo debía ser o no y hubiese acatado lo que se decidiese. Lo tenía ya incluso escrito. Oiga, yo reconozco que esto ha sido de esta manera y como yo he defendido la otra postura, que sean los compañeros los que consideren si yo debo ser, si no debo ser y que pongamos aquí sobre la mesa en un debate. Esa era la... Por lo tanto, yo entiendo que eso es lo que debería ser cualquier cargo orgánico y público, es decir, responder a aquellos que te han elegido y no irte enfadado por aquello, si no ganas aquello, sea la comisión de garantías, sea una votación o sea el tipo que sea. Por lo tanto, ruptura no lo sé, yo hablo por mí, yo desde luego no estaría dispuesto a romper absolutamente nada si las cosas se dan de manera reglamentaria. Y luego con la cuestión ideológica, yo sí soy de las personas que ideológicamente, yo nunca me metería en Podemos, por ejemplo. Yo soy nacionalista de izquierda, siempre lo he dicho. O sea, yo soy de izquierdas, pero también considero que Canarias es una entidad, un sujeto político que tiene que tener su representación. Pero cuando se trata de acercar la política a lo local, a lo municipal, a lo insular, creo que coincidimos en muchísimas cosas, organizaciones que tenemos un peso específico más o menos importante dentro de las instituciones y que se puede hacer ese tipo de política a pesar de esos pequeños matices. Es decir, por ejemplo, en el Cabildo de Lanzarote, en el 90 y pico % de las mociones, hemos coincidido Podemos con Somos Lanzarote en el sentido del voto. En el Ayuntamiento de Arrecife, se lo podrá decir el compañero Borja Rubio, porque además con ese discurso ha estado durante toda la legislatura, el trabajo ha sido conjunto. Han hecho notas de prensa conjuntas, han hecho actividades conjuntas sobre la mujer, sobre la violencia de género, sobre el tema de las cuidadoras y cuidadores de personas dependientes. Y el voto también ha sido idéntico. En el caso de San Bartolomé con Izquierda Unida, 3/4 de lo mismo, ha habido un trabajo conjunto. Hay desde el principio de la legislatura notas de prensa conjuntas proponiéndonos para un gobierno de cambio y de progreso en el caso de San Bartolomé porque daban los números. Es decir, más allá de que hay matices entre una organización y otra, las izquierdas son diversas y para los ámbitos municipales yo siempre he creído que es posible las confluencias sin que nadie nos tengamos que meter en otra cosa. Yo no me voy a hacer de Podemos ni me voy a hacer de Podemos, pero sí he apostado siempre, cuidando eso, la diversidad, la posibilidad de actuar de manera conjunta en las instituciones. Un segundo nomás, Tomás, porque, simplemente para matizar, no nos ha dicho si finalmente usted va a aceptar o no ser el candidato a la presidencia por Somos
con Nueva Canaria? Yo quiero, porque creo que pertenezco a una organización seria, esperar a los procedimientos. Está presentada la reclamación primero en la mesa, por cierto, o sea, no es que viésemos el resultado y nos enfadásemos. No, efectivamente, desde por la mañana les dije, compañeras a las que estaban en la mesa, están teniendo en cuenta esta situación y está recogido en el acta, y a eso de las 4, las 5, no, perdón, a las 6 y pico de la tarde, varias personas, más de una decena, presentamos una reclamación que está en el acta, no porque ganase uno o ganase otro, luego cuando se abrió la urna salió lo que salió, sino por el procedimiento. Y además hay varias reclamaciones que se han convertido en este caso en impugnaciones, porque ya están escritas de manera, digamos, y con el correo electrónico yo tengo que mandarlo incluso por correo certificado para que sea con todo el procedimiento de acuerdo a la legalidad. Esperaré a que se responda a eso y en función de eso pues ya tomaré una decisión. Pero me refiero, Tomás, vamos a suponer que le dé la razón la Comisión de Garantía y que se acepte el resultado. Habría que ver cómo se justifica. No te veo ahora porque las cosas se han complicado. Yo entiendo que la Comisión de Garantías no tiene que decir sí o no, sino tendrá que explicar, porque hay un razonamiento, cómo personas que no aparecen en actas de asistencia a asambleas pueden votar si uno de los compromisos o de las exigencias es la asistencia a las asambleas. Tendrá que contarlo, yo dependiendo, oiga, que de repente resulta que esas personas han acudido a asambleas que nadie sabía, no lo sé, yo lo he preguntado a los coordinadores, a quienes convocan las asambleas y me han dicho que no, que esas personas no estaban. Que resulta que están, pues sin ningún problema habrá que acatar lo que sea. ¿Y irías tú encabezando esa lista? Sí, claro, veríamos si eso es así, pero vamos, todo indica que no es así, entonces bueno, lo más lógico sería seguramente otro proceso. Yo me estoy poniendo Yo tirando por el hilito porque está claro que Tomás no lo tiene nada claro, que es lo que va a hacer. Y yo creo que yo lo percibo, imagino que lo percibirá la gente, que él se siente más cerca de ese proceso que él ha definido muy bien y que yo, pues como aficionado a la política, entre comillas, o seguidor de la política, entiendo que ese es el planteamiento lógico. Entiendo que se tenga ese planteamiento después del comportamiento que se tenía en el Ayuntamiento de Arrecife con una relación extraordinaria entre Podemos y Somos, que la conocemos, tanto explicada por Leti Padilla como por el propio Borja. Que de ahí se dé ese salto es lo que yo no entiendo, porque si a mí me dijera que Nueva Canarias tiene 7 o 8 concejales en no sé qué sitio, o en Arrecife, o que tiene 3 o 4 tal, digo, mira, van a apostar por el pragmatismo. Oye, queremos hacer cosas con esta gente, vamos a sumar más y las podremos hacer. Habrá cosas que no podemos hacer y demás. Pero es que en este caso no es así, es que no me cabe en mi cabeza cuál es la intención de ir con Nueva Canarias, si no es que alguien quiere ser parlamentario, que es el único sitio que se pueden ver beneficiados porque sí pasarán la barrera para entrar en el reparto. Y si entra es muy fácil, o es mucho más fácil de que pueda ser parlamentario. Para mí eso es lo único, o sea, desde el punto de vista lógico. No, ¿quiere matizar algo? ¿Cree que hay alguien, porque no te lo preguntó, cree que hay alguien que ha hecho esto precisamente porque considera que puede ser parlamentario? Habría que preguntarle al candidato, en este caso al Parlamento, que es Borja Rubio, si su apuesta por Nueva Canarias tiene algo que ver con el cargo. Yo espero que no. Carlos. Bueno, yo si quieres hablamos ya del Cabildo. Pasamos al Cabildo porque ya creo que esto no da para más. Sí, no, esperar a ver. Lo único es saber cuándo. ¿Tenéis una fecha de cuándo va a decir algo la Comisión de Garantías o no? No se sabe. No, creo que porque 15 días, pero vamos, leyendo así por encima del reglamento, creo que pone que en 15 días debería haber una respuesta, pero entiendo que puede hacerlo más rápido si considera. Por cierto, para que lo sepa todo el mundo, que nosotros hemos llamado a Borja, incluso antes que a Tomás, entre otras cosas porque consideramos que fue su sector, digamos, o su propuesta, el que ganó las votaciones, pero él, bueno, no es que no ha dicho que no, sino ha dicho que esperara un tiempito, que quería un poco a ver cómo se despejaba el día y en este caso cómo se despejaba la polémica en Somos para venir, pero aquí tiene Borja, tiene aquí los micrófonos y las cámaras para poder defender su postura. ¿Alguna pregunta? Sí, yo quería preguntarle por el órgano ambiental que tanto lío está trayendo y que es un elemento fundamental, porque sabe usted que sin él no hay manera de sacar adelante ninguno de los proyectos urbanísticos para la isla de Lanzarote. Urbanísticos, estratégicos, para el desarrollo territorial, para que se cree riqueza, para que la gente pueda pensar en negocios, para que se pueda desarrollar la isla. ¿Por qué hay ese bloqueo por parte de los grupos de la oposición al órgano ambiental cuando el grupo de gobierno ha abierto la mano para llegar a un consenso, que se pueda crear ese órgano antes de cerrar la legislatura? ¿Por qué han cerrado ustedes filas entre todos los grupos de la oposición, bloqueando ese órgano sistemáticamente? Da igual el porcentaje de votos que sean necesarios para sacar adelante el reglamento, da igual quién lo componga, el voto es siempre o en contra
o abstencionista para no permitir que ese órgano salga adelante? O la lectura que estoy haciendo yo es equivocada. Explíqueme, por favor, para saber por qué está bloqueado ese órgano. Y sobre todo en lo que ocurrió el último pleno, que creo que usted se abstuvo, tengo entendido. Y sinceramente, en ese último pleno yo dudé sobre el sentido de mi voto, porque porque sería necesario, aunque es un poco rollo esto del órgano ambiental, lo sé para mucha gente, para la mayor parte de la ciudadanía, pero una cronología breve, ¿no? Rápida. En principio el órgano ambiental lo que estaba previsto es que fuese el Consejo de Gobierno quien eligiese a sus miembros, eso significaba que solamente una parte del pleno podía decidir y que además lo hiciesen, digamos, a puerta cerrada. Con el grupo de gobierno exclusivamente. El grupo de gobierno exclusivamente. Luego, a través de los medios de comunicación, no con ninguna propuesta formal, sino estuvimos diciendo que debería ser el pleno quien decidiese eso, y efectivamente hubo un avance, desde mi punto de vista que hay que reconocerlo, un avance a la hora de el grupo de gobierno proponer en pleno que fuese el pleno del Cabildo, y por lo tanto conociéndose pues eso, ampliamente por todos los miembros, cuáles eran las personas que se podían formar parte, cuáles eran los pros, los contras, y por lo tanto ahí votarse. Luego se aprobó inicialmente con el voto favorable mío, es decir, aprobamos inicialmente ese documento, y luego toca periodo de alegaciones, que es lo mismo que se está diciendo, por ejemplo, con el plan insular. Oye, vamos a aprobarlo, y después de aprobarlo, hagan ustedes alegaciones si consideran que se puede mejorar en algo. Y nosotros presentamos una alegación, también lo presentó Nueva Canarias, en esto ya estábamos confluyendo, permítanme la broma, pero iba en la misma línea, en esto es verdad que sí, bueno, y en otras muchas cosas es posible que también, que es que tanto unos como otros considerábamos que debería haber una mayoría más cualificada que la mitad más uno para elegir a esos miembros. ¿Por qué? Por una razón, porque la legitimidad que tiene el pleno de ahora, que nadie se la niega, para nombrar a los miembros de ese órgano, no la va a poder tener el pleno que va a venir dentro de unos poquitos meses, porque vamos a tener elecciones para poder removerlos, para poder quitarlos. Es decir, quienes ahora se elijan van a durar durante 5 años, porque eso es lo que dice el reglamento. Entonces, si usted elige para más de lo que le manda su mandato, debería consensuar con los demás, porque es lógico que dentro de 3 meses haya otro gobierno, o 4 meses, otro gobierno distinto al que tenemos ahora. ¿Estás hablando del reglamento o estás hablando de la composición? El reglamento establecía que porcentaje del pleno tenía que elegir su composición, ¿no? O sea, a los miembros. ¿Por qué porcentaje se tenía que elegir a esos miembros, ¿no? Entonces dijimos, vamos a poner 3/4 o vamos a poner 2/3, que es un número similar de miembros del pleno, para que tengan que por lo menos consensuarlo con alguien más para que eso sea así. Y así se llevó. Y el presidente del Cabildo en un pleno dijo que eso no se podía cambiar de la noche a la mañana, que eso tenía que ir a una aprobación inicial después y que no sé qué. Y que nos invitaba, y eso se ha cansado de decirlo, creo que lo he dicho también aquí, a los grupos de la oposición a presentar nombres y apellidos de personas que si éramos capaces de consensuarlo íbamos a llevarlo a un pleno de esa manera. ¿Qué es lo que pasa? Que en este tiempo hay grupos de la oposición que se han movido, nos hemos movido porque lo hemos estado hablando, sobre la posibilidad de que nombres y apellidos o personas que sean independientes, que sean consensuados, puedan formar parte de ese órgano. Y cuando ya parece que están esos nombres y esos apellidos y de lo que deberíamos ir es a una mesa de política territorial, a una comisión de política territorial y ponerlo sobre la mesa. El otro día estaba yo en un café después de una radio, de un programa de radio, con Benjamín Perdomo y Echedei Eugenio, Echedei del grupo de gobierno y Benjamín en la oposición, y ellos entre ellos hablando de qué personas, y parecía que estaban de acuerdo en que algunos los habían tocado ambos. Es que los hemos tocado ambos, parece. Y lo difícil es encontrarlo. Lo difícil es encontrarlo. Y que acepten. Vale, y parece que los hemos tocado ambos. Y entonces Pedro, cuando se da cuenta, me da la impresión a mí, se da cuenta de que puede haber un cierto consenso sin necesidad de más, sino simplemente con el hecho de poner sobre la mesa nombres y apellidos, ahora sí coge la propuesta de los 2/3. Y yo estaba a punto de votar que sí porque la habíamos propuesto nosotros. Y me llega WhatsApp al móvil de gente que sabe de derecho y en este caso, no puedo decir quién es, pero de personas que conocen perfectamente el reglamento del Cabildo, el reglamento de y cómo se tiene que hacer estas cosas. Y dice, si aprueban eso, no vamos a tener órgano ambiental porque vamos a tener que ir otra vez, porque ha habido un cambio que se puede considerar sustancial, a una aprobación inicial, un mes de exposición pública y aprobación definitiva, luego no se está consiguiendo lo que se buscaba. Y por eso yo me abstuve. No me puedo votar en contra de algo que en principio habíamos apostado por ello, pero tampoco iba a votar a favor si eso iba a retrasarlo, y me lo estaba diciendo gente, y además fue una propuesta que no pudimos, digamos, llevar a nuestros órganos de decisión, porque se hizo sobre la marcha en el Pleno, ni consultarla con un abogado siquiera, se hizo allí sobre la marcha en el Pleno. Pero Tomás, lo que no entiendo y no me encaja es, porque parece que entonces Pedro es el que no quiere nombrar el órgano ambiental. Pues vamos a una comisión. Y otra cosa que no me cuadra a mí, ¿cómo se puede retrasar algo
que no se aprueba ni de broma. Sí, es que... ¿Cómo se va a retrasar? ¿No votándolo? Sí, precisamente por no votarlo se retrasa sine die. No, porque podemos ir a una comisión de política territorial en la que si ya los grupos políticos tienen claro una serie de personas que puedan resultar de consenso, y si hay consenso y esas son las personas, podemos ir a una aprobación tal cual está, sin necesidad de ir a otra aprobación inicial, periodo de exposiciones y aprobación definitiva. Esa fue la duda que a mí me surgió. Yo ya, sinceramente... pero no cabe mucho que sea Pedro el que no quisiera llevarlo a cabo, porque es el que viene ofreciendo siempre, Tomás, pero Pedro Sanginés, casi lo que quieran. Sí, pero Pedro Sanginés un día te dice una cosa y otro día te dice otra en función también de sus intereses políticos, y entonces a lo mejor no le conviene tanto que alguien se arraye un millo, porque estamos en esas ya, a 4 meses de las elecciones, de que si un grupo de la oposición propone y no sé qué, y a lo mejor no, eso que dijo con la boca llena diciendo que, oiga, ofrezcan ustedes a ver qué nombres y qué apellidos, luego resulta que te los trae. El único que ha ofrecido y ha abierto la mano ha sido él, porque ustedes siguen bloqueando, bloqueando. En serio, Carlos, que mañana si hace falta, mañana porque creo que tiene que ser, no sé si son 48 horas antes, que en 48 horas se convoque una comisión de política territorial y nos pongamos de acuerdo si lo estamos en la posibilidad de qué miembros puedan ser de consenso para que dure este tiempito que nos queda y sobre todo la próxima legislatura. Yo que tú lo digas me lo creo, porque tú eres del grupo, del pleno del Cabildo, pues de la gente más, dentro de que puede ser que tengas coincidencias conmigo en muchas cosas y en otras no en absoluto, pero me parece que eres de los más asequibles, ¿no? Pero gente como Carlos, como la gente de Podemos, como Carlos Meca, como Benjamín, que son personas que van al bloqueo, o sea, que es que se les ve, o el propio consejero del grupo de gobierno que te vota en contra, estando en el propio grupo de gobierno y siendo el vicepresidente, o sea, que es que se ve un bloqueo, o sea, que es que se ve, y por mucho que tú digas que no, es evidente. No, que hay un bloqueo. Ha ido 3 veces general, a votación y no ha habido manera de sacarlo adelante. Que hay un bloqueo en general, no solamente con este órgano, sino con casi todas las cuestiones que tienen que ver con la política territorial en Lanzarote, eso está claro. Lo que yo tampoco le echo la culpa a unos ni a otros, sino que desde luego algo pasa con la política territorial. El plan insular, el plan de la Jeria, el PRU de Chinijo, es decir, lo más importante para ordenar aquello que tenemos y lo más valioso que tenemos no ha salido adelante. Yo creo que Tomás, lo que hay es que ustedes no se fían, sinceramente, de lo que creo. Es decir, estos órganos no salen porque ustedes y gente que está también detrás, no tuyo, sino de otros partidos, pues consideran que con Pedro no se fían y entonces prefieren que no salga ningún órgano. Pero eso podría ser y porque todo lo que sea que apruebe algo, saca adelante algo Pedro Sanginés, pues es malo para ellos. Pero Jorge y Carlos, aparte de eso, existe ese pero una cosa, nunca, jamás, Pedro Sanginés ni Yedey Eugenio ha llamado a esta persona que está aquí, que viene siendo consejero del Cabildo, para proponerle, así como los grupos de la oposición, quienes se están moviendo, Benjamín, lo reconozco, me ha dicho, oye, ¿conoces a esta persona? Espérate que le preguntó que a los compañeros que están en ese municipio, en caso de que sea un técnico municipal, para que me den referencias, para tal. Nunca, no tenemos ninguna propuesta y lo mínimo es eso, ¿no? Oiga, pues mira, estamos pensando en estas personas con discreción, porque somos también personas que al final viven en esta isla y que tampoco creo que tengan que estar en la plaza pública. Pero yo eso no lo he visto por lo pronto de este grupo de gobierno. ¿Es cierto que el presidente propuso en pleno, es que eso no me lo ha confirmado nadie, a Leopoldo Díaz para presidir ese órgano? Para ser secretario. ¿Por secretario? Para ser secretario. De todas formas, yo creo que uno de los grandes problemas del Cabildo, y es en el que han caído los pequeños partidos que podrían dar oxígeno a esta situación, es que se cae en alinearse con una u otra fuerza mayoritaria, en este caso el PSOE y Coalición Canaria, cuando ellos discrepan. Porque en el caso del plan general, no tiene sentido que se haga seguidismo con el Partido Socialista, por ejemplo. Sí, con el Partido Socialista, cuando han sido ellos precisamente quienes han estado trabajando hasta última hora. Que si hubiesen seguido en el gobierno lo hubiesen aprobado de callo, por lo menos esa impresión daba. Y que por interés político, más electoral que político, se han desmarcado de ello, porque ellos no son capaces de decir qué es lo que tiene ese plan, qué han metido ustedes ahí que ni ustedes están dispuestos a votar. Sí. Seguramente ha habido que eso los políticos siempre le echan la culpa a esto, una falta de comunicación, que ha fallado la comunicación, porque por nuestra parte, con respecto al plan insular, no ha habido seguidismo con las tesis del Partido Socialista, porque yo tampoco entiendo cómo es posible que el mismo que estuvo redactando durante la primera parte de la legislatura o trabajando sobre ese plan, ahora no lo quiere. Yo tampoco lo entiendo. Yo os voy a explicar cuál es nuestra posición, y es que ese plan nunca se trabajó con Somos Lanzarote, nunca se trabajó con Somos Lanzarote, solamente vino, en este caso el equipo de Esquiaga, a hacer una exposición. Y nos dijeron en el mes de agosto, y además tituló Lancelot algo así como Pedro Sanginés pone a trabajar a la oposición en agosto, nos dijeron en el mes de agosto que hiciéramos aportaciones, alegaciones, no eran alegaciones porque formalmente no son alegaciones, pero aportaciones sobre aquello que considerásemos que debía cambiar sobre el plan. Y este que está aquí, y los compañeros que me ayudaron, estuvimos trabajando en eso e hicimos esas aportaciones con
respecto al número de camas que permite, aportaciones con respecto al alquiler vacacional, aportaciones con respecto a la movilidad, aportaciones con respecto a la bicicleta, al uso de la bicicleta, al patrimonio cultural, todo ese tipo de cosas. Si yo veo un documento que por lo menos nos hayan hecho caso en algo de todo eso, pero es que lo mínimo, yo represento a una parte de la ciudadanía que entiendo que tiene un programa y ese programa lo quiero poner sobre la mesa cuando hay un documento de la importancia del plan insular. Si eso fuese así, por lo menos inicialmente no tendríamos ningún problema si, por ejemplo, no tuviese la carretera de la Vega de Mácher, por ir a cosas concretas que nosotros poníamos ahí. A aprobación por lo menos inicial lo aportaríamos. Se ha podido ver, porque estamos en esa, digamos, en esa dicotomía entre PSOE, Coalición Canaria, y se ha podido ver que nos alineamos con unos o con otros. Nosotros hemos hecho nuestro trabajo, y el trabajo consiste en intentar que el plan insular se parezca lo más posible al tipo de isla en el que queremos vivir. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, pero simplemente me gustaría, porque Tomás en esto, a ver, Tomás siempre ha defendido un poco el régimen de Chávez en Venezuela. Chávez. El régimen de Chávez, bueno, ha defendido usted, en fin, que también lo que había antes tampoco era para tirar voladores. Lo que quiero decir era, ¿cómo ves toda esta situación? ¿Cómo cree que se va a resolver, Tomás? Pues con muchísima tristeza, obviamente, como yo creo que cualquier persona que lo vea desde fuera, especialmente los canarios y las Canarias que tenemos vínculos con ese país, ¿no? A mí, yo le digo la verdad, yo estuve hace no tanto, hace 2 años o así en Cuba, que no es Venezuela, pero sí se veía, por ejemplo, la televisión venezolana y te hacían los cortes. A mí personalmente no me gusta Maduro, no me gusta el estilo de Maduro y considero que no es un líder, digamos, propio de una democracia. Sus formas no son propias de una democracia, aunque también es verdad que en América Latina, desgraciadamente, hay muchísimos líderes que no utilizan formas propias de la democracia porque no ha calado la cultura democrática, por desgracia, por las desigualdades sociales, por la falta de concienciación democrática y cultural, en fin, por un montón de razones, ¿no? O sea, parece que están cada vez más, aunque no te guste Brasil, pero bueno, ganó una elección. Otra cosa que no nos haya gustado. Sí. No, como a muchos no nos gustó que saliera el señor Trump en la sociedad más avanzada del mundo. Argentina es una democracia, Brasil es una democracia, Uruguay es una democracia. Chile. Hombre, Venezuela también, quitando no, Venezuela no es una democracia. Venezuela no fue. O sea, yo creo que tiene un problema ahora democrático, pero sí ha sido una democracia. O sea, de los sistemas electorales más avanzados que había era el que eligió a Chávez. Eso no es una democracia. Hombre, para ti no, pero es que no va a ser para ti o para mí. Es un régimen donde se detiene a que no piensa igual, a los disidentes los tienen en prisión, porque tienen disidentes en prisión. O sea, eso es un régimen totalitario. Bueno, yo lo que una media tiranía. Lo que estoy diciendo es que yo no soy partidario fervoroso del señor Maduro. Por muchísimas razones no lo soy, entre otras cosas porque lo he visto su acción política y no me parece. Pero también digo que creo que este problema lo tienen que resolver esencialmente los venezolanos y que a nadie se le escapa que el intento de control sobre un país petrolero como es Venezuela no está al margen de las injerencias que históricamente y también ahora están haciendo las potencias internacionales y especialmente los Estados Unidos sobre un país como Venezuela. Y desear pues que ojalá haya he leído algunas personas, incluso de la izquierda latinoamericana, como puede ser Mujica, que se ha propuesto como intermediadores, ojalá que por lo menos, sin que se les ponga ultimátum a unos ni los otros cojan las armas, que podría ser una otra de las opciones, que se armase al pueblo de Venezuela, que sería lo peor que podría pasar, una guerra civil en Venezuela, que antes de llegar a eso haya pues diálogo y que luego se vaya a un proceso democrático en el cual se elija cuál es el futuro de Venezuela. Eso es lo que todo el mundo desea, Tomás. Lo que pasa es que parece que va a ser lo más complicado porque el señor Maduro no está dispuesto a negociar nada que le obligue a él a dimitir como presidente y convocar en fin, el propio pueblo, pero controlado por las instituciones como puede ser Naciones Unidas, en fin, Europa y otros países, para controlar un proceso que sea democrático, porque el problema es que si usted controla el poder judicial, controla el poder del ejército, pues usted ya me dirá, es muy difícil que haya unas elecciones limpias, por eso no se aceptan. Ahora, si él se sale y hay en fin, unas elecciones democráticas completamente limpias. Y que se presente él también. Claro, y se presente él y quien quiera. Tomás, de todas maneras, es un tema muy complejo para analizarlo en 2 minutos que nos quedan. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Y suerte en Somos. Carlos, nos vemos el próximo jueves, creo que es, contigo el miércoles. Hasta el miércoles, Jorge. Nosotros en Una Amenaza volvemos mañana. Buenas tardes.